¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches. Ya cerrando el día de hoy con la información y las noticias aquí del Parlamento, esperando la Asamblea Legislativa. Ya se ha presentado la información y la convocatoria, la citación a la Asamblea. Así que, bueno, nos estamos preparando para ese momento, para reunir a los 257 diputados y también los 72 senadores y senadoras aquí en la Cámara Baja, en el principal recinto, el más grande. Cosa que se va a repetir bastante seguido. Este año tiene que volverse a repetir cerca del 10 de diciembre, cuando el presidente de la Nación que resulte electo venga a dar su mensaje al Congreso de la Nación. Y bueno, quizás también asuma aquí, veremos dónde asumirá el próximo presidente. Va a ser otro debate más cerca de la fecha. Pero vamos a repasar la actividad parlamentaria. Son varias las actividades que se están previendo también, además de la Asamblea Legislativa. Algunas comisiones, unas muy importantes. Se va a empezar a discutir los proyectos que hay contra el negacionismo y contra los discursos de odio, en una comisión que se convocó en la jornada del día de hoy para el miércoles. Así que también esa discusión que se filtró fuertemente en la campaña va a empezar a recorrer el Parlamento, siendo nuevamente este un epicentro del debate en el contexto de la campaña. Y también intentaremos repasar y convocar a algunos de los diputados de la Nación. Está complejo porque cada diputado está en sus territorios buscando los votos para las distintas fuerzas, los que están competitivos para las fuerzas que representan, principalmente La Libertad Avanza y Unión por la Patria, algunos sectores opositores que ya van definiéndose y movilizando a sus propios representados o a su militancia a favor de un espacio o del otro, y quienes no se definen, ¿no? Que también es parte de las tensiones por estas horas. Arranca también mañana el mes de noviembre, el último mes aquí en las sesiones ordinarias, y también el mes donde se va a definir el futuro de la Argentina, quién va a gobernar los próximos 4 años. Y voy a ver cómo están mis colegas aquí, preparándose también para el debate, que va a ser el 12 de noviembre. Claudio Mardones, ¿cómo anda? Amanda Alma, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo está? Te veo muy radiante y contento. Y bueno, estamos en la previa de noviembre, viene noviembre, exactamente, viene noviembre. Lluvia de noviembre, diría Guns N' Roses. Lluvia de noviembre, tenemos está terminando octubre con esta situación. Bueno, vamos a ver cómo el índice inflacionario. Totalmente, lo que estás diciendo, el balotaje, la agenda legislativa ya que arranca mañana, la Asamblea Legislativa, que bueno, que va a ser un ratito, pero que va a tener un contenido político muy importante. Así que bueno, tenemos un arranque de noviembre, podríamos decir, acorde con la importancia que tiene el balotaje. ¿Cómo anda ahí, Vulcano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bien. También tenemos en noviembre una cita, por lo menos ya prevista el 7, con el juicio político, que eso va también a desencadenarse en las próximas semanas, ¿no? Ya. Sí, es otro tema que van a llevar adelante acá, van a tratar acá en la Cámara de Diputados. Obviamente que igual toda la expectativa está puesta en función de qué es lo que vaya a pasar en las elecciones. Sí, recién hablaban del debate presidencial que hay antes de la segunda vuelta, donde, bueno, vamos a escuchar solamente esta vez a 2 candidatos, a Sergio Massa y a Javier Milei. Y que también va a ser el mismo tiempo, digo, va a durar un montón el debate y va a tener distintos tópicos, creo que todos reunidos ahora, ¿no? En definitiva. Sí, va a ser el mismo tiempo, pero bueno, con 2 candidatos, por lo tanto van a tener que profundizar en cada uno de los puntos que tengan que abordar. Es interesante porque me parece que va a darse una situación donde, más allá de los intercambios que pueda haber entre ambos candidatos, van a tener que sí o sí dejar en claro cuáles son algunas de las propuestas que tienen para las distintas áreas, ya sea en los temas vinculados a seguridad, educación y demás. Y bueno, ahí tendremos un poco más claro qué posturas tiene cada uno de los candidatos. Sí, resultaron interesantes, ¿no? Los debates en un punto, más allá de los análisis de la gestualidad, que también dan mucho para poder profundizar, que fue parte de los temas que también se conversaron posteriormente a los 3 encuentros que ya hubo, ¿no? De debate. Ahora también va a haber una posibilidad de, para ahí, eso decías, profundizar y conocer más las agendas, ¿no? Y cómo van a llevar adelante las propuestas.
porque, bueno, tuvo mucha audiencia y hay mucha inquietud de la sociedad de participar. De hecho, impusieron 2 temas dentro del debate. Me parece que eso también va marcando un poco esta contraposición respecto también a si va a ir mucha gente o poca gente a votar, ¿no? Creo que es lo que vos estás diciendo, uno de los temas más determinantes de la expectativa del debate, porque bueno, está la biblioteca dividida, pero la mayoría considera que el debate no mueve el amperímetro en términos del voto. Ahora, si nos guiamos por lo que ha sido el rating que ha tenido, bueno, 41 puntos, 43 por ahí no puntos mueve el de voto, rating. pero sí interesa, ¿no? Eso Por ahí. demuestra el nivel de interés Claro. que hay, me parece, y el nivel de debate que tiene el electorado por saber qué es lo que dicen los candidatos. Creo que eso quedó claro en los 2 debates, tanto el de Santiago del Estero como el de la Ciudad de Buenos Aires, y me da la sensación de que ahora que... Bueno, nos encontramos con el segundo balotaje desde la recuperación democrática y de la reforma constitucional. Me parece que va a concentrar muchísima atención. Recordemos lo que fue la primera experiencia, el debate Macri-Scioli y Scioli-Macri. Bueno, también concentró muchísima atención, fue un tema. Y ahí es donde creo que hay un interrogante. Creo que en ese nivel a veces sí mueve el amperímetro del voto. Sí. Y hay algo más que Puede me ser. parece interesante de lo que va a ser este debate, es que en el caso de Sergio Massa va a tener que contarle al electorado algunas de las propuestas que tiene, ya sea algunas de las que viene hablando, tal vez algunas nuevas, pero en el caso de Javier Milei, más allá de las propuestas que haga, tiene un condimento extra que tiene que ver con esta alianza que hizo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich y cómo eso puede llegar a chocar con el discurso que él viene teniendo respecto a que, bueno, él se presentaba como un candidato de lo que él denomina la anticasta, por decirlo de alguna manera. Bueno, va a tener que dar cuenta de eso al electorado, va a tener que explicarle a los votantes esta alianza que hizo con un sector de Juntos por el Cambio, y me parece que ahí también va a haber cierta expectativa respecto a qué explicaciones pueda dar más allá de las que hemos escuchado hasta el momento en las distintas entrevistas que brindó en los medios de comunicación. Y ver también cómo se va desenvolviendo todo medio minuto a minuto, día a día, porque tiene sus impactos. Se están tratando obviamente de medirse, están viendo si eso tiene una repercusión muy directa en la imagen de los candidatos, en este caso de Javier Milei, pero también con la discusión dentro del Congreso que se va dando y con las iniciativas políticas que se tienen que discutir todavía. Hay pendientes cosas importantes como compra sin IVA, como GNL en el seno de la Nación, 3 universidades que se podrían convertir en ley, ni que hablar del proyecto de MIPYME y de monotributo tecnológico, ¿no? Que todavía no viene terminó. esperando hace rato. Entonces, por ahí, ahí se traslada la campaña acá. Algo advirtió hoy que me tocó la posibilidad de hablar más temprano con Dolores Martínez, la diputada de Evolución Radical, y ella, bueno, cuestionaba que se traslade la campaña al Congreso, pero es evidente que por acá se multiplican las discusiones y fuerzan algunas posiciones, ¿no? Creo que ya la Asamblea Legislativa del jueves va a ser un primer pantallazo un poco de todas esas aspiraciones, de... ¿Quién se sienta con quién? Y aparte, ¿cuáles van a ser las declaraciones, no? Creo que va a ser un momento de mucho calibre político, especialmente porque, bueno, es el momento de la proclamación de las fórmulas encabezadas por 2 figuras que están directamente vinculadas con esta Cámara. Y en ese contexto me parece que también hay 2 ingredientes que gravitan un poco en las declaraciones y en los gestos. Uno, el nuevo mapa que queda en el peronismo con un Massa que quedó como favorito, con casi 7 puntos de ventaja, con algunos datos políticos muy importantes que ya quedaron definidos por la primera vuelta, que tiene que ver con la reelección de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y del otro lado nos encontramos con un Juntos por el Cambio que se encuentra con la dificultad de procesar el hecho de haber quedado afuera del balotaje,
este giro, como decía Gaby, de la decisión del expresidente Mauricio Macri y de Patricia Bullrich de pactar con Javier Milei y que se conozca finalmente de que era una negociación que llevaba ya un largo rato, y en ese contexto otro de los protagonistas que despiertan muchos interrogantes, ¿qué van a decir los integrantes del radicalismo? Claro. Me parece a mí que, teniendo en cuenta la escenografía de la Asamblea Legislativa y ese momento, creo que va a ser una de las mayores atenciones, va a estar puesta por una parte en el radicalismo, ¿sí?, a los dos lados de Pasos Perdidos, me parece, las dos cámaras, y en el caso del PRO también, esta situación en estado latente de un pronunciamiento ya conducido por Cristian Ritondo de respaldar a Javier Milei, que también podría plantear otra situación en el PRO o también una virtual fractura. Sí, además hay algo ahí que para marcar como de lo que está diciendo Claudio, que Cristian Ritondo está ya encargándose de todo el operativo de fiscalización que se va a poner en marcha el 19 de noviembre, el día del balotaje, en conjunto con integrantes de La Libertad Avanza. Poniéndole a disposición también y articulando ese despliegue, digamos, a nivel nacional. Junto a otros dirigentes de el ala más dura del PRO. Hay que remarcar esta diferencia al interior del PRO, porque no todo el PRO acompaña esta decisión de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich de apoyar a Javier Milei, que es mucho más que un apoyo, porque en principio se había presentado como un simple pronunciamiento respecto a quienes ellos creían que era necesario apoyar en términos electorales, decirle a la ciudadanía, les pedimos que voten a Milei y que no lo voten a Massa. Bueno, va más allá, ahora están trabajando con lo que tiene que ver con, por un lado, el operativo de fiscalización, y ya hay negociaciones respecto a quienes podrían integrar un eventual gobierno de Javier Milei, donde aparecen muchos nombres de exfuncionarios de Mauricio Macri. Claro, y esa discusión también respecto a el posicionamiento no solo en contra de la casta, sino también del recambio o de la experiencia nueva o del personaje nuevo dentro de la política, ¿no? Y pensaba también cómo es la paradoja que en general está muy minimizado en términos políticos el rol de la Cámara de Diputados o el acceso a la Cámara de Diputados como dirigentes, y todos los 4 dirigentes que hoy están disputando, los 2 de cada fórmula, son todos diputados, ¿no? Totalmente. Nunca han sido otra cosa que diputados. En definitiva, bueno, Massa tiene otras experiencias, igual que Rossi, que ha sido ministro en varias oportunidades, pero todos vienen de esta Cámara, como se fogonearon acá. Por acá, se han fogoneado acá, más o menos, ¿no? Porque algunos más, otros menos, pero bueno, en el caso del Chivo, estamos hablando de una figura... Y Massa también, ¿no? Con mucha trayectoria. Cuando lo pensás, hace muchos años que está en la Cámara. Y bueno, y acá en esta otra cuestión. Ya está la convocatoria para la sesión del jueves. Ayer la reclamábamos. Y más temprano hoy también con los colegas que compartimos la primera mañana. Pero cerrando ya, obviamente, esta jornada, apareció la convocatoria, la vemos porque es simplemente un paso importante, porque para mí son esos pasos donde se da el debate en torno de la formalidad y el rol que tiene también el Congreso de la Nación en el proceso político. Lo que plantea tiene fecha del día de hoy, 31 de octubre, dice en la firma del secretario parlamentario Eduardo Serglul: tengo el agrado de dirigirme a las diputadas y a los diputados por indicación de la señora presidenta, a fin de poner con su conocimiento que el día jueves 2 de noviembre del 2023 a las 14 horas se celebrará la sesión de la Asamblea Legislativa a efectos de dar cumplimiento a los artículos 120, 150 y 151 del Código Electoral Nacional, así como también conforme lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Nacional. Esto es lo que le llegó a la casilla de correo a todos los diputados y diputadas de la Nación, así que está esa convocatoria, y la que llegó ayer, en definitiva, un rato antes, también planteando la sesión especial pedida por Germán Martínez para las 12 del mediodía, donde van a jurar 3 diputados, 2 diputadas y un diputado. También vienen los reemplazos, exactamente. Pero bueno, y ahí me parece que también surge la otra pregunta. Bueno, ¿cómo va a seguir la agenda a partir de ahora? Teniendo en cuenta que ya se abre una etapa en donde entramos en el tramo
más caliente, podríamos decir, Sí. de la campaña. Y los últimos 15 días para dictaminar. Exactamente, se acortan mucho los tiempos, entiendo que el Senado rápidamente trata de tomar el guante para poder avanzar con la sesión que no pudo concretar antes de las elecciones, pero bueno, hay que ver acá cómo creo que la atención va a estar más concentrada en la Comisión de Juicio Político, en donde finalmente hay que saber o no si van a dictaminar antes del 20 de noviembre. Eso propuso por lo menos Karina Aguilar, ¿no? Dijo entre el 13 y el 17 Exacto, estaremos llega el momento de la dictaminando. verdad. Bueno, por eso, hay que ver eso. Justo antes de las elecciones, porque no pueden dictaminar, no tienen la certeza de quién gane las elecciones, entonces de ganar Milei puede no extender las sesiones ordinarias y eso quedar suspenso. Exactamente. Salvo que gane Massa, que pueda extenderlo y darle un par de semanas más, pero no pueden poner en riesgo todo el trabajo realizado. Y creo que la señal ya la dio finalmente el famoso traslado a los integrantes de la Corte para que finalmente puedan hacer sus descargos y puedan conocer toda la prueba y los argumentos en su contra. Así es que bueno, ya corren... Mañana, 1 de noviembre, 2 de noviembre es el primer plazo que vence para que los cortesanos puedan presentar su descargo por escrito y si no, ya llegamos al momento del 7, que es la próxima reunión de la comisión y en donde podría aparecer alguno de los integrantes de la Corte o no a hacer su descargo. Eso es una incógnita todavía. Y pensaba que el oficialismo en la Cámara de Senadores también está tratando de construir una sesión. Y, o casualidad, o no, en verdad, a partir de la Asamblea Legislativa, donde tienen que estar todos y todas, porque es una formalidad fundamental del Congreso de la Nación. También hay comisiones el miércoles en el Senado de la Nación para tratar diferentes temas. Hay como 4 comisiones, estaba repasando, 3 comisiones de presupuesto, bueno, de también economía y ciencia y tecnología. Me parece que esos también son señales para tratar de negociar con la oposición una sesión posterior a la sesión, a la Asamblea Legislativa, que va a durar media hora como mucho, ¿no? Es un gesto formal. Es un gesto formal y hay cuestiones también como la designación de jueces que están pendientes. Es un tema que me y además parece se que es habían lo comprometido. Por eso, me parece que de un modo u otro es posible que en el Senado haya una sesión y si no la hay es porque es el síntoma de que había una negociación que cayó. Que fracasó. Exacto. Vamos a repasar también la agenda de las 2 comisiones que por ahora aquí en la Cámara de Diputados, todo lo que está ya pensado para este miércoles, desde las 12 del mediodía va a reunirse la Comisión de Derechos Humanos y Garantías para compartir y conocer, obviamente, una serie de proyectos. Hoy me pasaron, son más de 10 proyectos los que van a estar trabajando a las 2 de la tarde. Tenía entendido que era a las 12 del mediodía la reunión de Derechos Humanos. A las 2 de la tarde van a estar trabajando distintos proyectos de ley que tienen que ver específicamente con el negacionismo y con los discursos de odio. Hay como 10 proyectos dando vuelta y a partir de esas iniciativas los diputados van a estar dando a conocer sus fundamentos de los proyectos, ¿no? Hablaba con uno de los asesores de la comisión y comentaba que van a estar presentes dando sus fundamentos, la diputada Stolbizer y Maximiliano Ferraro, que comparten un proyecto de ley. También otro de los proyectos de ley tiene que ver con incorporar al Código Penal de la Nación y la creación de un observatorio para la convivencia democrática, que es de Mónica Litza. También hay otro, por ejemplo, la diputada Estela Hernández, el diputado Eduardo Fernández, también hemos hablado varias veces de esos proyectos, y de la diputada Carolina Moisés, que el 10 de diciembre se pasa de Cámara, se va al Senado de la Nación, ¿no? Exactamente, la futura senadora. Hay que decir que esta discusión que se va a dar se da en el marco del discurso que vienen teniendo en los últimos meses desde La Libertad Avanza respecto al terrorismo de Estado, donde por un lado hay un discurso de algunos de sus integrantes negacionista y por otro de directamente reivindicar lo que fue la última dictadura cívico-militar. Si bien es cierto que algunas de estas iniciativas vienen ya de tiempo atrás, que se han presentado proyectos en este sentido años anteriores, que no es no son iniciativas que surgen solamente por esto. Sí me parece que el debate toma un impulso mayor
a partir de que en la campaña electoral, bueno, se ha puesto en el centro del debate algunas discusiones, como decíamos, respecto al terrorismo de Estado, a partir, por un lado, de un homenaje que se hizo en la legislatura por parte de la diputada de la Libertad de Avanza y candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Estamos hablando de Victoria Villarroel, que llevó adelante un homenaje a las víctimas de lo que ella considera han sido del terrorismo, de las organizaciones armadas puntualmente, y de los discursos que ha tenido el propio Javier Milei en alguno de estos debates presidenciales, si no me equivoco fue en el último, donde dijo que lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en realidad fue una guerra donde se cometieron algunos excesos, con un discurso casi calcado de el que tuvo el genocida Emilio Macera en lo que fue el juicio a las juntas militares. Digo, casi la calcado. La del 85, Exactamente. El juicio del 85. Porque Macera en ese momento, como a modo de defensa del accionar que habían tenido los militares durante la última dictadura, dijo que en realidad se había tratado de una guerra, que cada vez que le preguntaban respecto a lo que habían sido las violaciones a los derechos humanos, a las desapariciones, torturas, los centros clandestinos de detención y demás, se refirió a eso como excesos también en el momento que le preguntaban sobre el robo de bebés. Me parece que en ese sentido y ahora surgió, toma mayor claro, fuerza este debate. Y ahora además circuló un video de Victoria Villarroel ya directamente terraplanista, ¿no? Diciendo justamente que todo lo que se había construido en estos 40 años, a partir de los testimonios de las víctimas, desconociendo el valor del testimonio, había sido un relato, un invento del comunismo, ¿no? Sí. Desvalorizando todo el proceso judicial, que hay que decir, se fue destrabando a partir de que en Argentina se derogaron las leyes de impunidad, se llevaron adelante los juicios, principalmente los juicios sobre la apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado y todo el proceso de reconstrucción de la clandestinidad que ha sido el proceso de tortura y de desaparición forzada de personas, ¿no? Con el trabajo de antropólogos forenses, con el reconocimiento de los cuerpos, todo un saber y una puesta a disposición también de reconstruir la historia, en definitiva, a partir del testimonio propio de las víctimas, pero también de las huellas, que es puesto degradado y puesto en cuestión, ¿no? Como si fuera terraplanismo, la tierra es plana y la sostienen Amanda, dos elefantes. Esos videos de que vos mencionás los difundió nuestra colega Luciana Bertoia, que viene trabajando hace muchísimo tiempo en toda la temática de derechos humanos y en los temas judiciales. Y esos videos son de una conferencia o de una cumbre de la que participó Villarroel el año pasado. Claro, no es hace 50 años. Exactamente. Exacto, Sí. Por eso parece tan atinado este proceso que se demora un poco. Nosotros lo venimos reclamando ya hace bastante, ¿no? Porque hemos hablado bastante con los diputados que proponen proyectos. De hecho, el proyecto de Blanca Osuna, que también se va a estar discutiendo, es una representación del que hizo en su momento Pietragala cuando era diputado nacional. Totalmente. Antes de irse en el 21 para Eso. hacer... Y hay un antecedente, por ejemplo, mirá vos qué particular, ¿no? El 10 de febrero de 2017. Sí. ¿Sí? Cecilia Moró y Carlos Selva, con otros 3 colegas, presentaron uno de los primeros proyectos que lo que planteaban era una modificación del artículo 213 del Código Penal. Fue uno de los primeros. Después vino Daniel Pérsico en aquel momento, que lo presentó el 28 de marzo de 2017. Después tenemos otro en el 2018, en octubre del 2018, Cecilia Moró como única firmante de ese proyecto. Bien, también. la presidenta de la Exactamente. Cámara. El 11 de julio de 2019, el que firma Horacio Pietragala y Máximo Kirchner, también con Roberto Salvareza, entre otros. Quien fuera ministro de Ciencia, ¿no? Totalmente, exactamente. Después tenemos otro, ya 23 de marzo de 2021, con la firma de Patricia Munier, Blanca Osuna, Alcira Figueroa, Claudia Bernaza, Fernanda Vallejos, Hugo Yasky, bueno, y ese es el último. Claro, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con poner en discusión y construir a partir de la legislación comparada también un posicionamiento legislativo. Mañana se va a estar presentando todo esto y en un rato vamos a repasar, ¿no? En detalle los proyectos. Si no me equivoco, en el acto que Cristina Kirchner, la vicepresidenta, compartió con Sergio Massa
cuando presentaron uno de los aviones que se utilizaban en los llamados vuelos de la muerte. Cristina Kirchner se refirió a ese tema y dijo, bueno, tal vez es necesario discutir, aprobar una ley contra el negacionismo, ¿no? Cuando ya empezábamos a escuchar nuevamente todos estos discursos negacionistas, yo ahí aclaro, hay algunos discursos negacionistas que incluso no son nuevos porque lo han tenido integrantes de Juntos por el Cambio, esos discursos negacionistas. Relativizarlo, el número de desaparecidos, por ejemplo. Pero además de que hay algunos discursos negacionistas, hay discursos que estamos escuchando que directamente hacen una reivindicación de la última dictadura militar, que ahí ni siquiera es negar lo que pasó, sino de reivindicarlo. Sí, sí, y además el posicionamiento que tiene Villarruel de insultar a las principales referentas de los organismos de derechos humanos, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, menospreciándolas, ¿no? Más allá de los posicionamientos políticos que pueda tener, en definitiva, es indudable el rol fundamental que han tenido en la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia, y que no solamente está reconocido acá, sino también por el aporte de la ciencia, ¿no? Con el índice de abuelidad, por ejemplo, con muchas otras estrategias para el reconocimiento de las relaciones a través del ADN, y también la comprobación del reconocimiento de los cuerpos, ¿no? Que fue otro proceso que ha llevado al equipo argentino de antropología forense al mundo entero a aportar ese conocimiento que se construyó en Argentina a partir de la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? No es por otra razón, no es una discusión abstracta, sino que está en función de la búsqueda, de también la recuperación de la identidad de alrededor de 400 personas adultas aún no saben quiénes son porque está falseada su identidad. Además de todo eso, o sea, después de toda esa discusión que va a ser súper interesante y profunda, me parece que vamos a pasar a otra que tiene que ver con el financiamiento educativo, que va a ir en otra sintonía, pero también va a suceder el día de mañana, 16:30 horas. Está convocada esta comisión para continuar con el financiamiento educativo. Vino el ministro Jaime Persic, vino también varios ministros y ministras de las provincias, y para esta semana también está previsto que participen, además de otros representantes de las provincias que no han podido participar en las últimas reuniones, referentes y representantes de los centros de estudiantes, tanto de los secundarios como del nivel terciario y universitario, porque el financiamiento educativo también tiene una dimensión, digamos, vinculada a esta cuestión, ¿no? A incorporar mayor financiamiento para el sistema universitario nacional. Así que también va a ser piola eso, porque otros sectores que están involucrados de manera directa en la actividad van a estar pudiendo participar. Hoy decíamos, son los receptores, en definitiva, son los sujetos de la ley. Totalmente. Y muy pocas veces han podido hablar como se espera respecto a la discusión del presupuesto y especialmente la planificación del presupuesto universitario. Me parece a mí que este va a ser un tema que capaz que mañana nos sorprendemos con algunas exposiciones. Porque parte de la discusión del financiamiento educativo tiene que ver con la relación de incremento de el porcentaje del Producto Bruto a la educación, al sistema educativo, y también la inversión de la relación entre los estados, ¿no? Entre el Estado nacional y el Estado provincial, para poder invertir en ese sentido todo ese proceso que se había provincializado en la década de los 90, dándole mayor responsabilidad a las provincias también en términos de recursos y tratando de hacer un equilibrio entre los distintos distritos que con la desigualdad que tiene la Argentina se pueda revertir un poco esos índices de desigualdad que hay en relación a los distintos territorios. Así que también otro encuentro, este sí con invitados, siguen siendo informativas. La de Derechos Humanos, no sé si es informativa porque entiendo que solo van a estar los diputados, que no van a venir ni funcionarios ni invitados. Así que es una instancia de discusión entre los diputados ya. No creo que tenga dictamen, porque son varios proyectos. Parece que ahí empiezan a tejer rápidamente para ver si pueden llegar a un dictamen, porque al parecer, si al repasar un poco cada uno de los proyectos, salvo el observatorio que plantea Litza, que además es complementario con los otros, pero en el caso de los demás proyectos se concentran en su mayoría en una reforma específica de 1 o 2 artículos del Código Penal. Así es que hay que ver en ese contexto si hay alguna posibilidad de que puedan encontrar a
al menos una formulación común para la mayoría de los que están dando vueltas. Me parece que ahí va a ser interesante también ver qué pasa al interior de Juntos por el Cambio, donde hay miradas contrapuestas respecto a este tema, y en el marco de las discusiones que se están dando en una alianza con Javier Milei, que están teniendo desde un sector de Juntos por el Cambio, este tema va a ser un tema muy importante, justamente por lo que decíamos antes, por el posicionamiento que tienen desde La Libertad Avanza respecto a una cuestión como esta. ¿Y qué pasa con qué van a hacer los radicales? ¿Qué va a hacer la coalición cívica? ¿Qué va a hacer un sector del PRO referenciado en Horacio Rodríguez Larreta, donde no han tenido discursos negacionistas ni defensores de la última dictadura cívico-militar? ¿Qué va a pasar con eso? Si puede aparecer acá una primera discusión fuerte entre los distintos sectores, siempre teniendo como eje esta alianza que tejió Mauricio Macri con Javier Milei. Hay un tema ahí entre los autores y autoras de los proyectos. Mencionábamos desde el 2017 el primero, ¿no? Bueno, no hay ningún autor, no hay ningún diputado o diputada del radicalismo que haya presentado un proyecto en todos estos años. Sí, ¿no está el de Maxi Ferraro y Margarita Stolbizer como uno de los proyectos que van a estar analizando mañana? Creo que no. ¿Sobre negacionismo y discurso de odio? Y si ha sido presentado, ha sido en esta última etapa, pero durante todos estos años no ha habido ninguna presentación de un diputado radical. ¿Vos decís entonces que eso también va a generar una discusión? Creo que es un tema, porque lo que ha venido pasando también. Por eso, discutir sobre la forma de penalizar al negacionismo en los últimos 5 años también es un espejo incómodo para algunas fuerzas políticas, especialmente en este momento. Por una parte también muestra que el oficialismo ha tenido oportunidades de haber avanzado con esta iniciativa y realmente el tema no ha estado en la agenda, no ha formado parte de este debate hasta ahora, hasta que realmente todos estos formen parte de un debate de la Comisión de Derechos Humanos. Así que ese es un tema también. Hay que ver si esa cuestión surge. Y aparte, insisto, especialmente el tema tiene que ver prácticamente con la Unión Cívica Radical. En este momento, en donde además venimos de una semana que comenzó con el 40 aniversario de las elecciones del 30 de octubre de 1983, una fecha muy importante, no solamente para la democracia, sino también para el radicalismo. Y ahí también hay una cuestión, porque si es por repasar quiénes son las figuras de extracción radical que han presentado un proyecto de este tipo, bueno, ese sí enamoró. Pero en ese contexto, dentro específicamente de lo que es la Unión Cívica Radical, es un tema que no ha sido muy abordado, salvo quizá por la situación específica en el caso del debate de Juntos por el Cambio. No, es verdad, lo que vos decís, el proyecto que está previsto para la discusión tiene que ver con los discursos antisemitas, por un lado, y también con los discursos de odio para modificar la ley antidiscriminatoria, los actos antidiscriminatorios. Hay todo un tema, ¿eh? Hay una discusión en torno a no solamente, no ponen en foco el negacionismo, en definitiva. No está eso como una de las discusiones. He tenido la oportunidad de hablar con distintos dirigentes del radicalismo que al momento de analizar este proceso de génesis de la ultraderecha, ya desde la aparición de Cecilia Pando, porque... Reapareció ahora. Bueno, por eso, porque un dato importante con este debate, el CELTIV, el Centro de Estudios Legales de Víctimas del Terrorismo, que conduce Villarruel, bueno, tiene más de una década de existencia y el tema de penalizar el negacionismo ha sido un tema siempre presente en distintos espacios del peronismo y también del radicalismo, hay que decirlo. Lo particular es que nunca cristalizó en que algún integrante de esa bancada, con todas las tradiciones que han podido reunir en estos últimos años, se haya implicado a que le pongan la firma a un proyecto, ir a mesa de entradas y preparar un proyecto planteando la penalización del negacionismo, diciendo, bueno, miren, en el Código Penal está este artículo que se puede reformar así, porque acá parece que está pasando esto. Este es todo un tema que algunos radicales lo viven como una verdadera falta.
Vamos a repasar un poco los proyectos que están pensándose discutir mañana. Tiene que ver con justamente esto que planteaba Claudio. Desde el oficialismo están impulsando alguna forma de penalizar, si es incorporándolo al Código Penal en algunos casos, y en otros casos también buscan realizar observatorios, incluso también capacitaciones en torno al impacto que tienen los discursos de odio. Gaby, nos vas a contar del proyecto de la diputada y senadora electa Carolina Moisés, que representa la provincia de Jujuy. Así es, Carolina Moisés es una de las diputadas oficialistas que presentó un proyecto contra el negacionismo. Como decíamos, la Comisión de Derechos Humanos va a debatir una serie de iniciativas presentadas por parte de legisladores del bloque del Frente de Todos. Y una de las cuestiones, recién lo decía Claudio, es modificar el Código Penal justamente para abordar este tema con distintas penas, porque ahí, según la iniciativa, se quiere penalizar con distinta cantidad de tiempo en lo que tiene que ver con prisión para aquellos que tengan discursos negacionistas. En el caso de la diputada Moisés, habla de que va a ser reprimido con prisión de 2 meses a 2 años toda persona que niegue, minimice o justifique o reivindique lo que tiene que ver con los delitos vinculados al genocidio. Esto es lo que plantea para aquellas personas que no son funcionarios públicos. Claro, ahora les las vamos a personas contar comunes y corrientes, exactamente, que tienen otra responsabilidad. Exactamente, en el caso de los funcionarios públicos, esas penas van a ser mayores. Ahora lo vamos a ir contando. Vemos en la próxima placa esto que tiene que ver con que dice que la iniciativa incorpora el artículo 213 en el que el capítulo 6º del título 8º del libro 2 del Código Penal, creando un tipo penal agravado para los funcionarios o funcionarias públicas, que dispone sanciones como la destitución de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente las penas van a ser mayores para todos aquellos funcionarios de los 3 poderes judiciales, ya sean del poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Y puntualmente, bueno, dice que en el caso de los funcionarios van a ser reprimidos con una prisión de 3 a 8 años e inhabilitación especial por 10 años para ocupar cargos públicos. Vemos en la próxima placa otro de los puntos de esta iniciativa que tiene que ver con esto que veníamos mencionando, que el funcionario o funcionaria que haya sido apartado del cargo después va a tener que acreditar capacitación en materia de derechos humanos previo a una nueva y futura designación una vez cumplida la pena de inhabilitación. ¿Esto qué quiere decir? Si algún funcionario o funcionaria tiene un discurso negacionista, después, además de cumplir la pena que recién mencionábamos, va a tener que capacitarse en derechos humanos para después poder llegar a ocupar un cargo nuevamente en alguno de los 3 poderes del Estado. La idea es que esta capacitación se dé también, como decíamos, para los 3 poderes del Estado. Es algo que, como vos decías antes, Amanda, lo plantean desde distintas iniciativas. Te diría que en ese punto hay coincidencia respecto a la necesidad de que haya una capacitación en derechos humanos en todos los poderes del Estado, como se ha dado en otros temas, como en los temas vinculados a género con la ley Micaela y demás. Y sí, lo que pasa es que también Argentina tiene muchos compromisos internacionales que ha firmado y que ha promovido, que no están tan al alcance de la mano de todos nosotros, que estamos, bueno, en este caso, en Diputados TV, que es un medio público, ¿no? Y es importante también para tomar dimensión del entramado legal que tiene la Argentina y de los aportes que podemos hacer todos y todas para no solamente repetir, obviamente, que estamos a la vanguardia en relación al juzgamiento de los genocidas, sino en las obligaciones y las
responsabilidades que asumió el Estado y que tiene que cumplirlas también, ¿no? El pedido de disculpas, la búsqueda permanente de las personas que tienen falseada su identidad, la búsqueda de los cuerpos, el reconocimiento de los centros clandestinos, toda una serie de acciones que todavía quedan pendientes, ¿no? Sí, en uno de los ejemplos que muchas veces se toman respecto a leyes contra el negacionismo es Alemania, donde obviamente con una situación muy distinta, pero donde se dieron muchos discursos en relación a lo que fue el Holocausto y donde hubo discursos negacionistas. Bueno, se decidió sacar una ley en ese sentido. Y como te decía, si bien va a ser penalizado para cualquier persona que tenga un discurso negacionista, el hecho de ser funcionario público tiene un peso mucho mayor, y de ahí que pensemos en discursos que han tenido diputados, diputadas que lo tienen aquí, o integrantes de gabinetes. Recuerdo hoy lo que fue en su momento la discusión que se dio en el gobierno porteño con Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, cuando quien era ministro de Cultura, Darío Lopérfido, dijo que la cifra de 30.000 desaparecidos no era real. Relativizó también, ¿no? Exactamente, empezó a relativizar al punto que fue removido de su cargo. Bueno, más allá de la decisión política que tenga cada gobernante respecto a que algún funcionario pueda decir o tener discursos de este calibre, lo que se está diciendo es hay que tener una ley para que eso quede enmarcado en una normativa al momento de decidir qué se hace con aquellos funcionarios o funcionarias que tienen un discurso negacionista respecto a el genocidio que tuvimos en nuestro país. Después no sé si hay alguna otra, sí, me parece que hay otra placa donde tenemos una parte que dice, que habla puntualmente dichos de la diputada Moisés. Dice: esta ley es urgente porque vemos la violencia política crecer en el debate público de ciertos funcionarios y dirigentes, justificando asesinatos, desapariciones y torturas, sumado a la evidente falta de formación cívica de las nuevas generaciones, que lejos están de comprender la magnitud del daño que pueden producir a sus propias libertades y derechos, el avance de estas ideas que de libertarias no tienen más que el vacío de una marca trucha. Bueno, ahí está hablando directamente de La Libertad Avanza, del discurso que vienen teniendo Javier Milei, Victoria Villarruel y algunos otros integrantes de La Libertad Avanza, que también remarca la importancia de tal vez la falta de información que tienen las nuevas generaciones respecto a este tema, porque, ayer estábamos cumpliendo 40 años de lo que fue la elección donde Raúl Alfonsín fue electo presidente. Estamos hablando de 40 años, por lo tanto, hay muchísimos jóvenes de 20 años, de 16 años, porque ya están habilitados para votar, que tal vez no tienen tan fresco qué es lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. De hecho, muchas veces sucede que se les pregunta, pero vas a votar a un candidato que defiende esto, y te dicen, la verdad es que yo no lo viví, yo no sé de qué se trata esto. De ahí también me parece que es importante remarcar otro tema que está relacionado, que se dio una discusión muy grande alrededor de si el 24 de marzo tenía que ser feriado o no, y la importancia de que se haya catalogado como el Día de la Memoria, donde hizo, entre otras cuestiones, que sea obligatorio que en las escuelas se tenga que trabajar alrededor de lo que es esa jornada, que se tenga que hablar de qué sucedió durante la última dictadura cívico-militar, que implicó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pero no es suficiente, no alcanza, hay que seguir hablando de esto, y me parece que en ese sentido la diputada Moisés apunta también a eso.
Sí, y parte de esto es lo que vamos a escuchar mañana, ¿no? Mañana se va a hacer mucha referencia también a la responsabilidad estatal para la difusión y la promoción de memoria crítica, ¿no? Respecto también al proceso de los últimos años y la posibilidad de acceder a herramientas para la producción de contenidos propios de las juventudes. Se reclamó también la interrupción durante el gobierno de Mauricio Macri y después no se retomó en el gobierno actual del programa Jóvenes y Memoria, que impulsó ahora tanto la Secretaría de Derechos Humanos como el Ministerio de Educación, y muchas otras propuestas, como por ejemplo las intervenciones que hacen en los colegios, la participación que se hace en los colegios, desde el espacio de la memoria de la EXMA, ¿no? Que está ubicado ahí en la orilla, digamos, entre la capital federal y la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Todo ese desmantelamiento que se fue haciendo de dispositivos que requerían la participación de las juventudes fueron también poniendo el debate o la discusión o el proceso histórico en el pasado y no pudiéndolo traer al presente cuando, bueno, se están juzgando hoy incluso los genocidas, ¿no? Victoria Donda ayer publicaba un tuit en la red social Twitter justamente, hubo una publicación porque ayer estuvieron haciendo los alegatos y mañana siguen los alegatos, hoy también, en el proceso de su apropiación, ¿no? Hoy, no hace 40 años, sino ahora, en un proceso donde tampoco desde los medios públicos se promueve, por ejemplo, la difusión de los juicios. Es una pequeña nota de 1 minuto y medio y no se transmiten en vivo y en directo todos estos procesos y lo hace una organización como es la Retaguardia. Sí, ¿no? de hecho, hay cada vez más están pidiendo los abogados de los genocidas que no se transmitan los juicios, que no se filmen esos juicios. Y como decís vos, bueno, la Retaguardia es uno de los pocos espacios, y no el único en definitiva. donde están trabajando en ese sentido para darle difusión a lo que son los juicios a los genocidas. No hay que olvidar que todavía faltan encontrar más de 300 jóvenes que... Adultos ya, viejos como nosotros. Bueno, digamos jóvenes. Gente grande como nosotros ya. Sí, que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar, así que bueno. Claro, un delito que se sigue cometiendo, así como la información de dónde están los datos, no solamente de las personas apropiadas, sino de las personas desaparecidas, ¿no? Esos archivos que se presume que existen, que se presume que tienen la información, muchos de los que hoy se niegan a darla a través de los juicios, que podrían acelerar, por ejemplo, conocer cuál fue el destino de Jorge Julio López, que fue un testigo durante el juicio de Checolás y que desapareció después de sobrevivir a los campos de concentración en Argentina. Fue ajusticiado por sectores vinculados a la Fuerza de Seguridad, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, porque Checolás fue el jefe de la policía bonaerense en el proceso de la dictadura cívico-militar, que se había ya secuestrado a López, así que esa información por lo menos la tienen que tener. O cómo fue el proceso para que Vergés se quite la vida en medio de un proceso judicial, que no pasó hace tanto, ¿no? Fue en el 2005-2006 cuando se retomaron los procesos de juicio a los genocidas. Y se estima además que también tienen información respecto a qué pasó por lo menos con una parte de los bebés que fueron apropiados, qué pasó con muchos de los desaparecidos, cuál fue el destino que le dieron a los cuerpos de aquellas personas que hoy continúan desaparecidas, que podrían por lo menos aportar información de algo de todo eso, y hasta el momento a través de todos los juicios que se han llevado adelante, no hicieron aportes en ese sentido. La otra vez estaba viendo el juicio por la apropiación de Vicky Donda, justamente, y el momento donde eran las palabras finales del imputado, que es su tío, y que estaba, bueno, respondiendo algunas preguntas, y los abogados de la querella, de Victoria Donda, de Abuelas, de Plaza de Mayo, que la acompañan en este proceso, y también la Fiscalía, le preguntaban la fecha de nacimiento de Victoria Donda. Esa información vital tienen y no la quieren dar, ¿no? Entonces es tan cruel como eso en términos concretos, así que no es solamente los crímenes que se cometieron en su momento, sino principalmente esa falta de reparación, en definitiva, tan sencilla como es decir qué día nació una víctima del terrorismo de Estado, ¿no? Falta en algunos casos de reparación, de difusión, y también un dato importante, porque la medida que
nos vamos encontrando con nuevas expresiones de la ultraderecha, reivindicaciones de la dictadura, estrategias electorales vinculadas al negacionismo. Bueno, en los expedientes que se llevan adelante en los tribunales, bueno, la ultraderecha también se anima más en esos casos. Y nos encontramos también que para muchos de los que están procesados, acusados y en muchos casos detenidos, tienen aspiraciones clarísimas, en donde se sienten claramente reivindicados a partir de que Victoria Villarroel sea la candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Este es un dato que a veces uno no lo advierte hasta que empieza a ver lo que pasa en tribunales, digamos, hasta que empieza a darse cuenta que también hay otras instancias en donde les viene bárbaro que, por ejemplo, no se transmitan los juicios, que algún juez considere que como lo transmite de algún modo el Centro de Información Judicial, entonces no promover de que puedan haber una cobertura más amplia. Exacto. Bueno, hay una serie de espacios vacíos que durante estos últimos años han empezado a ser, no sé si llenados, pero sí articulados con una ofensiva mucho más fuerte, que no es solamente una ofensiva que se ha dado en los tribunales, sino que además ahora tiene una ofensiva política que ha llegado a un punto de reivindicación electoral. Digo. Y además el rol que tienen las redes sociales, que tiene la comunicación hoy, la forma de difusión de la información y de los comentarios, ¿no? Pasa también en ese sentido respecto a la viralización de algunas posiciones que no necesariamente son funcionarios o funcionarias públicas, que terminan justificando, en definitiva, los discursos de odio y la justificación del terrorismo de Estado. Así que me parece oportuno también siempre, no solamente porque ayer se cumplieron 40 años de la votación que permitió recuperar la institucionalidad democrática, que todo noviembre va a estar signado y diciembre por todo esto, sino porque estamos cerca del 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos y el día en que se consagra también la democracia argentina, porque hay cambio de presidente y de institucionalidad. Amanda, y algo más, que hablábamos de los debates presidenciales. En el primer debate presidencial, uno de los temas que eligió la ciudadanía para incorporar y que no estaba en la agenda de los candidatos, te diría que quien más resistencia tenía a que se debatiera eso fue puntualmente Javier Milei, fue el de derechos humanos, y tuvieron que discutir eso porque fue uno de los temas más votados por la ciudadanía y también lo que estaba vinculado a los temas ambientales, así que claramente tiene una relevancia eso en nuestra sociedad, más o menos, pero es un tema que casi te diría que es un sello argentino, porque nuestro país está te diría, en muchos temas vinculados a lo que tiene que ver con derechos humanos, muy avanzado respecto a lo que ha sucedido en otras sociedades, incluso si pensamos que la última dictadura militar en la Argentina se dio en el marco de lo que fue el llamado Plan Cóndor, y vemos qué es lo que sucedió en otros países, en países como Chile, en países como Uruguay, incluso en Brasil mismo, donde no han sido llevados al banquillo de los acusados los genocidas, y cosa que en Argentina sí, y el rol que han tenido las madres y las abuelas de Plaza de Mayo con reconocimiento a nivel internacional. Claro, y también que vas a cualquier plaza de cualquier pueblo, cualquier ciudad de la Argentina y hay un pañuelo blanco, ¿no? En la plaza, simbolizando también la marca que ha tenido la desaparición forzada, que no se dio solamente en las grandes ciudades. Es muy impactante cuando vas a ciudades, pueblos como, por ejemplo, Varadero, que no tiene más de 15.000 habitantes, y está el memorial, ¿no?, de los 7 desaparecidos de ese territorio de Varadero, por ejemplo, ¿no?, con una plaza que también simboliza y tiene la memoria de las madres de Plaza de Mayo a través del pañuelo. Y todo esto lo conversábamos también porque nos parecía importante transmitirlo generacionalmente como responsabilidad de quienes hemos nacido en contextos de dictadura, para que las nuevas generaciones también puedan tener los oídos atentos y la reflexión sobre estos procesos criminales. Queremos repasar en los 40 años y las 40 leyes que nos cambiaron la vida el momento en el 2012 que se aprobó el voto joven, que amplió a los 16 años la posibilidad de ejercer el derecho a la elección, y esto se representa en la ley 26.774 y así queremos compartirla.
26.774. Voto joven, 2012. El 17 de octubre de 2012, el Senado aprobó la ley de voto joven que amplía el derecho a votar en elecciones nacionales a partir de los 16 años de edad. Si bien el voto es obligatorio, la ley no establece ninguna sanción para los menores de 18 años de edad que no voten. Además, con la sanción de esta ley, casi todas las provincias comenzaron a adaptar su legislación para habilitar el voto joven en las elecciones provinciales. Votar a partir de los 16 años es una oportunidad para que los jóvenes asuman responsabilidades políticas, participen de la vida ciudadana y sean parte de las decisiones y el rumbo de nuestro país. Que sí va a ser un desafío para todos los partidos políticos, no solo darle respuestas, contenerlos socialmente. Tenemos que darle respuesta también para mejorar. Aquí se ha explicitado además lo que le falta a los jóvenes. Bueno, ellos van a venir a reclamarlos. Todos los problemas sociales que hoy encuentran, las dificultades, los obstáculos que tiene hoy la juventud, bueno, tiene una gran oportunidad, una herramienta que le estamos dando, de un poder enorme, una herramienta que le estamos dando, y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Estos jóvenes que por ahí están tan cuestionados todos los días, y porque nosotros tenemos hijos y tenemos hermanos y tenemos sobrinos que instamos a la militancia, a que sean responsables, a que se capaciten, a que se formen. Hay muchos que lo hacen todos los días y nosotros tenemos que instar a eso, no tenemos que tenerle miedo. Y por ello creo que es muy interesante esta propuesta de hoy, que le va a dar el derecho electoral a estos jóvenes. Les quiero decir que los adolescentes no hacen lo que los adultos queremos que hagan. Ellos hacen otra cosa. Son los jóvenes quienes crean la contracultura. Son los jóvenes los que revisan, critican los paradigmas establecidos y son los que proponen nuevos paradigmas. Se sublevan a los cánones preestablecidos y son sus posiciones, la de los jóvenes, los que nos ayudan a repensar la realidad, a despojarnos de prejuicios para permitirnos ver lo que ya existe y que a veces, o muchas veces, no queremos ver. Para que conozcan cómo se gestó y cómo se votó la ley que habilita a la juventud para participar a partir de los 16 años. No es obligatorio, pero sí lo pueden hacer. Y es muy lindo cuando estás en la cola para votar y sale un pibe, una piba y todo el mundo aplaude y festeja el momento de la votación y que se incorpora a tomar decisiones fundamentales para sostener una democracia que le ha costado mucho a la Argentina y que todavía requiere reflexiones. De hecho, se han generado y se han podido judicializar y hacer juicios por la verdad de muchos genocidios que se han vivido en la Argentina. Así que parte de la revisión de la historia también tiene que ver con la reconstrucción de la memoria colectiva. Nos vamos a la pausa, volvemos en un ratito aquí en Tercera Edición. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. También la migración que se está dando hacia las grandes ciudades, ¿no? Por ahí que no son rentables o no hay posibilidad de actividades en el interior y se genera una gran concentración. Uno ve, no solamente, porque uno siempre nos quejamos de Buenos Aires, pero Neuquén ya también hoy el 70% de la población está en 60 kilómetros alrededor de la capital. Y si uno ve en las distintas provincias se generan esas estructuras tan grandes y concentración de población.
Cuando nosotros arrancamos la investigación, nuestra hipótesis era que, de hecho se dice que el rap significaría las siglas en inglés ritmo y poesía, ¿sí? En realidad es una palabra que viene del inglés y que significa hablar coloquialmente, hablar con berretines, como decimos acá. Pero nosotros, después de analizar tantas letras, nos dimos cuenta que no, que el rap es netamente narrativo, es testimonio, sería género de crónica de testimonio. Mundo Villa, martes 23 horas. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
Pa, mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Seguimos aquí en tercera edición y les decíamos que mañana va a haber una super jornada de trabajo en el Senado de la Nación. Uno de los proyectos que se comenzó a discutir finalmente en el Senado tiene que ver con el agujero azul, aquella reserva natural oceánica que promovió la diputada Camaño. Y tenemos a nuestra compañera Lourdes López, especialista en temas de ambiente y que tiene todas las semanas su programa Ecoagenda. ¿Cómo andás, Lourdes? Bienvenida. ¿Cómo estás, Aman? Bueno, gracias por toda la introducción. La verdad que me parece un montón, pero bueno, sí, en Ecoagenda hablamos mucho del tema. Especialista para nosotros. Hablamos mucho del tema ambiental. Totalmente. Y, ay, no, chicos, realmente se agradece, hay mucho trabajo por parte de toda la producción que está ahí siempre aportando los temas. Justamente hoy estaba viendo en este caso, una página de Instagram que mostraba cómo era esto de la pesca de arrastre, por qué es tan nocivo para el lecho marino y también para toda la biodiversidad que se encuentra en ese lugar, porque no es solo un lugar donde es propicio para la pesca ilegal de Taiwán, de China y demás, sino que se hace de una manera que realmente es irrecuperable la destrucción de la biodiversidad. Exacto. Porque las especies de peces, de todo lo que existe ahí, corales y demás, no llega a regenerarse a tiempo para poder subsistir. Vamos, si quieren, a la primera placa y les cuento. Bueno, esto está cerca del talud, que además de ser una zona de una riqueza marina, pero impensable realmente, sino que además ahí yacen los restos del Ara San Juan. Esto es un tema que también ya vamos a estar ampliando, que incluso fue muy... Qué hermosa imagen, tengo ganas de tirarme. Es espectacular, es espectacular. Bueno, es una zona que obviamente nos corresponde y además que está muy cerca de Malvinas, ¿no? También tiene una cuestión de soberanía muy importante. Pero bueno, si les parece, les empiezo a contar un poquito de qué es lo que se trata este proyecto. Ahí ya vamos a ir en un ratito con, si les parece, con lo que fue la votación, porque este proyecto tuvo la media sanción en diputados en la Cámara Baja en el 2022. Luego fue elevado el proyecto al Senado y, como vos bien decías recién, Aman, hasta el 30 de noviembre hay tiempo, si no este proyecto de ley pierde estado parlamentario. Es por eso que hay una urgencia de que se pueda trabajar en la Cámara de los Senadores y de esa forma, bueno, finalmente que haya esta reglamentación, esta legislación. Aparte, hay otros factores que intervienen, como por ejemplo la necesaria creación, en este caso, o dictamen, porque sí se trabajó en Comisión de Asuntos Marítimos, Fluviales y Pesqueros, lo que es una ley de trazabilidad de la pesca. Esto es un proyecto de ley de la trazabilidad de la pesca que se había hecho algún tipo de avance, pero bueno, todavía no llegó a recinto. Entonces, bueno, esto quedó como todavía algunas de las cuestiones pendientes y unidas a este proyecto que, bueno, estamos esperando, como les decía, la sanción en el Senado. Pero si les parece, vemos lo que fue la votación en diputados y después hablamos un poquito más de qué se trata. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General recaído en proyecto de ley por el que se crea el área marina protegida Agujero Azul en la plataforma continental argentina. Orden del día 11. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 127 afirmativos, 2 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado.
Bueno, esta área protegida, área marina protegida Agujero Azul, es un proyecto que ya se viene trabajando hace mucho, que se viene impulsando, bueno, desde principios del año pasado más o menos. Y bueno, recién les contaba, peligra este proyecto ambiental para proteger en este caso la zona del mar que tiene que ver con donde descansan los restos del Ara San Juan, pero además, esto que les contaba, una biodiversidad increíble realmente, que es para preservar, que hay que proteger, que sí, en este caso hay derechos pesqueros sobre la misma, pero además lo que se está intentando modificar es la forma en la que se pesca. Es una pesca de arrastre que por supuesto es muy peligrosa, es muy nociva para todas las especies que están en ese lugar. Y hablando pasamos a la siguiente placa, hablando del proyecto en sí, los 3 puntos es clave para limitar a los pesqueros chinos, taiwaneses, españoles. Es esa imagen que se ve en todas las luces. Exacto. A 200 millas de Exactamente. Argentina. Hasta las 200 millas es una historia. Es Después de las 200 exclusiva. millas, claro, es zona exclusiva. Después de las 200 millas ya no hay una logística suficiente para que se pueda hacer. Por eso es la trazabilidad pesquera que se está necesitando para que de alguna manera se pueda controlar no solamente la forma de pesca, sino que quienes pasan por esa zona de exclusión. Es clave para limitar a los pesqueros chinos, te lo decía, asiáticos y españoles también, que operan en alta mar, y ya tuvo la media sanción en diputados y está pendiente en el Senado. Vemos la próxima placa, un poco de qué se trata, ubicada a más de 200 millas marinas, en la plataforma continental Argentina Extendida, incorporada como parte de los espacios marinos del país en 2019 por la ley 27.557. Esta zona es la más utilizada. Esto es clave porque realmente ahí data la importancia del proyecto. Esta zona es la más utilizada en el hemisferio sur para la pesca internacional de arrastre de fondo, una de las actividades más destructivas del lecho marino y su diversidad. Hagamos de cuenta que pasamos una escoba, barremos todo y no queda nada en el piso. O sea, no quedan ni corales, ni peces, ni nada. O moluscos, nada que esté por ahí. Nada de los... por eso también se ve modificada la cadena trófica desde el plancton hasta lo más grande. Entonces, realmente se hace muy complejo después también hacer una verdadera conservación del espacio. Bueno, vemos la próxima, a ver si está la próxima placa. El proyecto de ley de creación de esta área marina protegida logró la media sanción, lo que decíamos, en la Cámara de Diputados en 2022, pero debería ser aprobado por el Senado antes del 30 de noviembre próximo para no perder el estado parlamentario. Por eso es uno de los proyectos más urgentes. Tenemos ahí la siguiente plaquita. Al proteger los fondos, también estamos protegiendo todo el ecosistema. El mar es fundamental porque absorbe el dióxido de carbono. También, de alguna manera, hace de resorte o absorción del aumento de la temperatura. Digo, los océanos, somos un país que tenemos océanos y tenemos también muchos lugares de reservorios dulces. Tenemos la mayor reserva de agua dulce del mundo, que es en el sur de nuestro país. En realidad tenemos un corredor bioceánico muy importante, entonces normalmente nuestra temperatura está regulada por los océanos, por eso es que es importante también cuidarlos, preservarlos y entender esto. Vamos a la próxima placa, así más o menos tenemos un poquito más de conocimiento sobre el valor para la protección de la biodiversidad y del impacto de esto en el desarrollo de la economía pesquera nacional, que en la zona se encuentran también los restos del Ara San Juan, esto que les mencionaba, el submarino que, naufragó en 2017 con sus 44 tripulantes. Entonces también es una forma, y por pedido de los familiares de los tripulantes y héroes y heroínas del Ara San Juan, en este caso que se pidió puntualmente que se lo tenga como una especie de lugar de preservación. Por eso que también, este proyecto sería muy importante que se pueda finalmente sancionar. Si les parece, en Ecogena también estuvo la diputada Graciela Camaño, que es una de las principales impulsoras, al menos en la Cámara de Diputados y seguro también en senadores, porque es especialista en todo lo que tiene que ver con oceanografía. Escuchamos lo que decía y cómo resaltaba también la importancia de este tema. El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados y está en el Senado. Tengo entendido que el presidente de la Comisión de Presupuesto ha dicho de que lo iba a poner en tratamiento. La presidenta de la Comisión de Ambiente está muy comprometida con el tema, a punto tal de que ella también hizo un proyecto espejo para ver cuál de los dos salía primero. O sea que tiene un compromiso con el tema.
Lo que intenta proteger el área es la enorme diversidad biológica que tiene un pedazo de nuestro Atlántico Sur, que termina justo donde termina nuestra zona exclusiva, porque forma la propia naturaleza geológica de la zona como una suerte de talud. Ahí está una suerte de talud, ¿no? Pero está a una distancia de la, digamos, de la superficie que permite que allí haya posibilidades de ingreso del sol, y entonces eso hace que esa zona tenga una riqueza en materia de algas, fitoplancton, etcétera, que genera todo un hervidero de especies. Los científicos a este lugar lo llaman el supermercado del Atlántico Sur. Y eso de alguna manera lo que hace es alimentar las otras especies, porque esto es lo que ocurre en los océanos. Y bueno, nosotros al haber obtenido el reconocimiento por parte de la Organización Internacional del Mar y las Naciones Unidas, la COPLA, de esta zona, o sea, cuando fuimos a reclamar nuestra plataforma y llevamos todo un trabajo de 10 años para decir que teníamos una plataforma hasta las 350 millas, nosotros tenemos el reconocimiento ese hecho por el internacionalismo ambiental. Con lo cual allí fue cuando dijimos, bueno, hagamos lo que soñamos desde el año 2014, cuando se crea el proyecto Pampa Azul. Sí. Quien era en ese momento el ministro de Ciencia y Tecnología lo expresa en su propio discurso de apertura del proyecto. Pampa Azul es un proyecto muy interesante que abarca 7 ministerios, todos los organismos vinculados tanto al mar como a todos los satelitales, etcétera. Y tiene como objetivo, lo dice en el discurso, la posibilidad de hacer la zona de reserva en el agujero azul, y menciona otra zona de reserva más. Así que nosotros lo que recogimos es ese trabajo científico de tantos años, aprovechamos esa oportunidad, esa ventana de oportunidad que se abrió en el 2016, y presentamos el proyecto. Ese proyecto tiene muchísima importancia. Si nosotros logramos hacer que esa zona no se siga depredando con la pesca de arrastre, que es la pesca que destruye todos los nidos y todos los, digamos, las especies que habitan esos cañones que se forman en esa especie de abisal que existe allí. Y si logramos la ley de trazabilidad pesquera, nosotros estaríamos haciendo un salto cualitativo en la protección de los recursos pesqueros de nuestros pescadores. Ahí la escuchábamos a la diputada Graciela Camaño. Pueden ver la entrevista completa en el canal de YouTube de Diputados TV. Ahí está el programa Ecoagenda y allí se van a enterar no solamente de esta fracción respecto a el agujero azul que comenzó su debate en el Senado, sino también otros proyectos que impulsa la diputada Camaño y el análisis que hace ella respecto también de la necesidad de modificar la legislación argentina y las políticas públicas que se requieren para el cuidado del ambiente, un entramado judicial, pero también legal, pero también una serie de acciones políticas que, bueno, hay que ponerlas también en consideración, porque el cambio climático ya existe y además porque todo lo que se pueda hacer lo antes posible para revertir el desequilibrio ambiental es fundamental, ¿no? Porque cuanto más tardemos, peor va a estar el planeta, en definitiva. Creo que lo que planteaba Lourdes respecto a la importancia de este proyecto, ha sido muy poco explorado el impacto de la pesca de arrastre, porque las empresas dedicadas a la pesca de arrastre tiene una presencia muy importante en la Patagonia, también tiene una presencia muy importante en Malvinas. No son solamente empresas de origen chino o español, sino algunas, y en el caso de algunas empresas de capitales españoles con fuerte presencia en la Argentina.
pasa un tema que tiene una importancia productiva clave, especialmente en las provincias patagónicas. Así es que ese es todo un tema especialmente que podría explicar algunas de las razones por las cuales esta iniciativa podría perder estado parlamentario, porque realmente hay un lobby históricamente silencioso de las empresas dedicadas a la pesca de arrastre en el mar argentino, y no es un tema que pase inadvertido para los gobernadores de esas provincias, especialmente por la importancia económica que tienen, ¿no? Lo que menos se ha abordado, que es lo que Lourdes estaba planteando con detalle, es precisamente el impacto que tiene sobre el lecho marino, el impacto de la pesca de arrastre, porque la estrategia es poder avanzar en la pesca de especies que son exportables, pero en ese botín va buena parte del ecosistema del lecho marino patagónico. Así que es un tema que, insisto, muchas veces no llega a ser visualizado con claridad a partir de que son precisamente estas empresas las que están muy interesadas en que no se vea ni haya una dimensión del impacto ecológico de esta práctica económica. Dos proyectos hay sobre pesca. Uno tiene que ver con la trazabilidad de la pesca, otro tiene que ver también con la pesca artesanal. Está este otro que tiene que discutirse y tiene que aprobarse también en el recinto, porque los otros tienen dictamen, pero no tienen sancionada todavía ninguna instancia, en definitiva, que les dé tiempo y media sanción para aprobar y seguir adelante. Así que interesante lo que decía Lourdes y que nos ponga nuevamente en sintonía, porque falta muy poco para que se pueda dictaminar y sesionar. Ojalá los senadores comprendan la necesidad y la importancia de aprobarlo, porque sería un gran avance. Sería uno de los primeros que tiene la Argentina en el mar argentino, justamente para especialmente cuidar sectores, lo decía claramente Graciela Camaño en todos los procesos de defensa de este proyecto, sectores de la biodiversidad marina que permita también la investigación y la exploración, ¿no? Como un lugar para impedir y extender mínimamente la protección que tiene Argentina con las 200 millas de la zona económica exclusiva. Pasaron más cosas hoy, no solamente lo que les venimos contando, sino que el Poder Ejecutivo finalmente reglamentó una ley que se aprobó en el 13 de abril de este año en el Senado de la Nación. Tiene que ver con las cardiopatías congénitas, la incorporación al plan médico obligatorio de todos los tratamientos que tienen que ver con las cardiopatías congénitas, y que se enmarca en definitiva en un proceso que también desarrolla el Ministerio de Salud de la Nación a partir de un programa que tiene desde el año 2008 y que pudo justamente no solamente monitorear, sino intervenir para evitar que se reproduzcan 20.000 casos de cardiopatías congénitas que se fueron pudiendo relevar a través del Ministerio de Salud, y también dar cuenta de que 1 de cada 100 nacimientos se ve afectado por alguna cardiopatía congénita, y de esta manera el Estado Nacional puede brindar herramientas y también las obras sociales, porque el plan médico obligatorio hace incorporar entonces este tipo de prestaciones como parte de los servicios básicos del servicio médico, tanto público como de gestión privada o comunitaria. Queremos repasarlo porque además tiene que ver con una ley que tuvo mucho debate en la Cámara de Diputados, fue impulsado por el oficialismo y la oposición de manera conjunta en esas discusiones que se van también en el año 2022, fuertemente vinculadas al sistema de salud, y tuvo la particularidad que Javier Milei y Villarroel fueron los dos únicos votos en contra, ¿no? Totalmente. Y bueno, la explicación para justificar es que en términos generales implicaba otro gasto para el Estado, y que en ese contexto ellos estaban totalmente en desacuerdo. Así que con esa explicación lisa y llana justificaron y quedaron totalmente en evidencia en un recinto que mayoritariamente había respaldado esto. Claro, y además también lo reiteró más de una vez, porque esto suscitó muchas entrevistas y preguntas en los contextos periodísticos, donde a lo largo del tiempo, incluso más cerca de acá, cuando analizamos hace rato el debate, también lo volvió a poner en relieve, diciendo que le pareció un gasto innecesario del Estado y que cada cual tenía que afrontarlo, teniendo en cuenta esta información, que 1 de cada 100 nacimientos está afectado de algún modo por una de estas cardiopatías congénitas, y que de esta manera se puede prevenir y atender.
previamente, ¿no? La ley es la 27.713, se terminó de aprobar, como decíamos, en abril de este año, en las pocas sesiones, la primera que tuvo el Senado de la Nación, la primera de las dos que tuvo el Senado de la Nación, donde pudieron negociar parte de estos proyectos. También se aprobó lengua de señas en ese mismo encuentro, pero queremos repasar un poco lo que ha sido justamente el momento de la votación de esta ley, porque estaban presentes también organizaciones de la sociedad civil que vinieron a impulsar la iniciativa y que fue recepcionada por diputados y diputadas de los diferentes bloques. Se va a votar en general y en particular el dictamen recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con las modificaciones aceptadas por la miembro informante, orden del día número 553. Sírvanse de marcar su voto. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. ...209 afirmativos, 2 negativos, 0 abstenciones. Bueno, resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. El momento en que se aprobó esta iniciativa, primero aquí en la Cámara de Diputados, también recordemos un proceso donde diferentes proyectos de salud entre el 2020 y el 2023 se fueron aprobando con mucha discusión. Muchos ministros, ministras de salud fueron ingresando tanto en el 19 como en el 21. Ya los que ingresaron en el 21, de hecho, venían con una experiencia de haber atendido la pandemia, ¿no? Como ministros. Exactamente. Ahí hay un componente, ¿no? La centralidad que tuvo parte de los debates sanitarios en el contexto de la pandemia y lo que implicó también la aceleración de otros temas para darle jerarquía a algunos programas, como en el caso específico del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. El lunes la ministra Carla Bisotti destacó, hizo una comparación, sin entrar en debates con respecto al negacionismo que le aplican al programa de cardiopatías congénitas. Lo cierto es que Bisotti planteó dos datos comparativos. Dijo que desde que comenzó a funcionar en 2008 el programa nacional hasta el 2021, bueno, las muertes infantiles por malformaciones congénitas bajaron de 2.285 a 1.249. Estamos hablando de un número que sigue siendo, digamos, que nos permite comprender la dimensión de lo que está en discusión. Saliendo de la mortalidad infantil, en términos generales, la defunción por malformaciones congénitas entre 2008 y 2021 se redujo de 847 casos a 513 casos. Así es que estamos hablando de una situación que tiene muchos nombres y apellidos, que tiene muchas caras que no terminamos de dimensionar y que no terminamos de tomar conciencia de lo que significa para una familia convivir con una situación de este tipo, el esfuerzo que implica poder acompañar un cuadro de este tipo, más en una situación cuando es un bebé, un niño, una niña. Y bueno, es precisamente lo que han buscado darle rango de ley, felizmente a un programa que ya funciona desde el 2008. Así es que hay datos concretos para contrastar con respecto a las creencias, ¿no? Y además, Claudio, con esto que decís que hay un programa que existe del 2008, lo que se busca con la ley es que también las empresas privadas que prestan servicios de salud se hagan cargo, ¿no? Porque todo esto también, al ser un programa estatal, en definitiva absorbe la demanda de toda la población argentina, ¿no? Si nace uno de cada 100 pibes o pibas que nacen tienen posibilidad de tener alguna de estas complicaciones y que requiere una intervención quirúrgica, termina siendo absorbido por los principales hospitales infantiles. Al incorporarlo al PMO, obliga a las obras sociales a que no te rechacen. Totalmente. ¿No? Que son por ahí algunas intervenciones más complejas, por ahí otras son más sencillas, pero obliga a que no te rechacen y te da la seguridad que dentro de las prestaciones básicas tienen que atenderte por este tipo de cuestiones, ¿no? Y es importante. Incluso atendiendo la explicación o el argumento que dio Javier Milei, hace que no recaiga todo en
manos del Estado en una situación como esta, sino como vos decís también al incluirse en el PMO que sean el sector privado también, que sea quien se encargue, quien pueda cubrir este tema. Entonces, bueno, me parece que, como decimos siempre, muchos temas que ya en los que se viene trabajando, cuando pasan a ser ley, lo que garantiza es que también no se modifique lo que se viene haciendo en función de quién está gobernando. Exacto. Y eso se aplica a muchos temas, uno de ellos es este. Exactamente, de eso estamos reflexionando, una ley que ya se reglamentó, el decreto es el 559 del 2023, queda ya incorporado entonces al plan médico obligatorio las atenciones de las cardiopatías congénitas, y también queremos repasar con ustedes las reflexiones de dos diputadas, en este caso Mónica Lixa y Mónica Fein, sobre los 40 años de la democracia. 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. En estos 40 años, bueno, pasaron muchos proyectos y pasaron muchos momentos históricos distintos. Yo creo que el tema del feminismo es muy importante y muy relevante en estos 40 años, ¿no? Empezando por todo lo que ocurrió en los 90 con la ley de cupos y que después fue creciendo a transformarse en las leyes de paridad que existen a nivel nación y prácticamente en todas las provincias. Salvo dos, que vamos camino a que también tengan su ley de paridad, y no solamente en el ámbito legislativo, sino también en los ámbitos de toma de decisiones, el avance de las mujeres en las empresas públicas del Estado, en los directorios, en los sindicatos y en los poderes ejecutivos. Ya no realmente nada se puede hacer sin mujeres, así que creo que uno de los grandes logros de la democracia de estos 40 años es la participación femenina, y bueno, creo que todavía no llegamos a nuestro techo y vamos por mucho más todavía. Este año cumplimos 40 años de recuperación de la democracia, y la verdad que todos y todas hemos aprendido que en el debate político, que en la posibilidad del funcionamiento de las instituciones, podemos avanzar en una sociedad con más reglas, con más oportunidades, pero también sabemos que tenemos con más derechos humanos, con libertad, donde no nos maten por pensar diferente, donde no nos encarcelen ni nos secuestren por pensar diferente. Hemos ganado en derechos de libertad, pero también creo que todos y todas sabemos que aún nos falta mucho, que construir una sociedad con igualdad significa tener trabajo, tener vivienda, tener derechos de salud, educación. Quizás sean los desafíos que debemos enfrentar, y que estos 40 años de democracia nos dan la fuerza para decir que podemos mirar hacia adelante y en un país con libertad construir la igualdad. Se presentó también el día lunes la muestra de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina. Va a estar hasta mediados de diciembre aquí en el Congreso de la Nación, en el anexo. Pueden venir a visitarlo. La presidenta de este cuerpo, Cecilia Moró, estuvo inaugurándolo junto con otros diputados y diputadas. Mónica Macha estuvo presente también, el diputado Leopoldo Moró. Es muy interesante, tiene momentos de toda la historia de los 40 años que anualmente los reporteros gráficos exhiben en distintos centros culturales, en distintos centros de exposiciones. Ahora tocó aquí en el Congreso porque representan las fotos de los 40 años de la democracia. Les decíamos que teníamos la posibilidad de hablar con algunos diputados, y tenemos aquí presente en cuerpo y alma al diputado Carlos Cantero de la provincia de Jujuy, del Frente de Todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que muy amables por la invitación. Llegaste hace unas horas aquí, unos días, preparándote para la Asamblea Legislativa, ¿no? Que es el día jueves. Correcto, sí. Vamos a estar presentes y bueno, seguramente vamos a tener que proclamar quiénes fueron los candidatos más votados en la primera vuelta y bueno, y convocar al balotaje. ¿Y cómo vas viendo en Jujuy un poco la tarea militante? Vos también nos habías contado en algún momento que sos salteño más que jujeño, en un sentido. También estuviste, me comentabas, hace poco por el norte de Salta. ¿Cómo vas viendo el clima
electoral más Pero allá la verdad del calor? nosotros muy contentos, a pesar de que no ganamos en la provincia, pero recuperamos 15 puntos de los 20 de ventaja que nos habían sacado en las PASO. Remontaron un montón. Muchísimos. De los 16 departamentos de la provincia ganamos en 12. Bien. Y bueno, hicimos una muy buena elección en los otros 4. Y bueno, alcanzó para que el peronismo en esta elección pudiera traer un senador y un diputado nacional al Congreso. El sector de la libertad van a traer 2 senadores nacionales y un diputado. Y en el caso del oficialismo de la provincia, no pudo renovar su banca el senador Fiat y entonces van a traer un solo diputado nacional, que es el ingeniero Risotti. ¿Te parece que hubo ahí una respuesta, en definitiva, a las políticas de los últimos meses del gobierno de Jujuy, al rol de Gerardo Morales, a la represión violenta del mes de junio con esta elección de agosto y principalmente ahora con las generales, porque le fue muy mal al oficialismo jujeño? Sí, yo creo que mucha gente, digamos, repudió las últimas políticas, lo que viene ya arrastrándose del momento en que se votó la nueva Constitución. Es más, hemos tenido esta semana pasada como un coletazo, digamos, de esa situación. Hay un profesional del derecho, un abogado muy conocido y respetado en mi provincia, que es el doctor Alberto Nayar, que es asesor de los pueblos aborígenes. Y por practicar su profesión, digamos, a través del nuevo Código Contravencional de la provincia, de iniciaron acciones penales por incitación a la violencia y otras Persecución directamente. Persecución directamente. Le dieron 3 años y medio de condena en suspenso. Notificaron al colegio de abogados para que le suspendan su matrícula por ese tiempo y le aplicaron una multa de 7 millones de pesos. Eso provocó, digamos, en la provincia manifestaciones espontáneas en la ciudad capital, en Humahuaca, en La Quiaca, en Abrapampa, en Tilcara. Repudiando esa situación. Yo creo que este tipo, digamos, de actitudes son las que han llevado en esta apreciación, digamos, de que tiene la sociedad hoy de Jujuy, de este autoritarismo, digamos, que ha manifestado el gobernador de la provincia, seguramente ha llevado a estos resultados electorales, ¿no? Diputado, lo escucho con atención. Usted cuenta que ha habido un proceso de recuperación en las últimas elecciones. ¿Cuánto ha gravitado la intervención del Partido Justicialista de Jujuy, ¿no? Recordemos que la intervención fue posterior a la reforma de la Constitución y después de eso vino todo un proceso que no ha concluido, y ahí mi pregunta es esa: ¿cuándo cree que va a terminar este proceso de intervención y cómo ha impactado esto, si tuvo un impacto en esta recuperación electoral? Y bueno, el proceso, digamos, de la intervención del partido tiene mandato hasta el mes de septiembre, creo, del año que viene. Yo calculo que no se va a resolver tan pronto, me imagino que será después del mes de marzo, abril, después que pase todo el proceso, digamos, del balotaje y de la incorporación del nuevo gobierno. Y ha tenido incidencia. Mucha gente ha tomado, digamos, como que había una connivencia entre lo que eran las autoridades del Partido Justicialista en su momento con el gobierno del oficialismo de Gerardo Morales. Y yo entendía, por los resultados electorales que tuvimos, que mucha gente, digamos, en las PASO principalmente, un poco y en las generales, digamos, provinciales, lo ha castigado tanto al oficialismo como al Partido Justicialista, ¿no? ¿Y eso les propició a ustedes que puedan salir a debatir y a dar cuenta del proceso de intervención, de clarificar también las posiciones del peronismo, que en Jujuy no solamente viene con este proceso de intervención, sino también con una discusión bastante larga en la historia, ¿no? Con algunos referentes, algunas familias referentes también que han gobernado y no les ha ido tan bien en las últimas elecciones? Sí. El tema de la intervención posibilitó, digamos, que mucha militancia del peronismo, muchos compañeros dirigentes que estaban como alejados y como se habían ido a la casa, digamos, enojados con la conducción que teníamos, en esta posibilidad de la elección se sumaran a trabajar fuertemente. Y bueno, yo creo que esta posibilidad de recuperar estos 15 puntos que hemos recuperado en la provincia entre las PASO y las elecciones generales
han tenido que ver justamente con un gran trabajo militante del movimiento peronista, que no tiene que ver solamente con el PJ, digamos. Exacto. O sea que mucha militancia El panperonismo. El panperonismo, Exacto. que hablamos tanto. Ha salido a trabajar, a hacer el laburo que había que hacer, casa por casa, voto por voto. Y además ha habido otros temas importantes, digamos, el trabajo de Massa en algunas políticas que han sido acertadas. Por ejemplo. Por ejemplo, lo que ha tenido que ver con los jubilados, lo que ha tenido que ver, digamos, con la devolución del IVA, con por la devolución ejemplo. del IVA, con ganancias. Han mostrado, digamos, primero que nada, un hombre como Massa que como que ha retomado la centralidad de la escena en la política. Y después también ha habido muchos votantes que no habían ido a votar en las PASOs. En especial mucha gente grande. Yo tengo un local partidario, digamos, en pleno centro de Jujuy, y nosotros hemos repartido gran cantidad de boletas, especialmente a mucha gente grande, pero grande en serio, ¿no? 80 años, gente que iba... Mirá, preocupados por la situación o con ganas de votar, porque ellos no tienen obligación de votar desde los... Sí, preocupados por la situación y en muchos casos, digamos, como ese abuelo, un poco, digamos, esta referencia de la familia, viniendo a buscar no un voto para él solo, sino 8, 10, 12 votos. Digamos, para militar la familia, digamos. Para militar la familia. Sí, eso demostró, digamos, que había una preocupación de mucha gente por las propuestas, digamos, del sector libertario y de la pérdida de derechos que seguramente significaría que ganara Milei. Diputado, teniendo en cuenta las diferencias que hay dentro de Juntos por el Cambio a partir de la decisión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich de brindarle apoyo para este balotaje a Javier Milei y el enojo que suscitó en el radicalismo y puntualmente en la figura de Gerardo Morales. Algunos señalando como incluso que Morales puede llegar a tener algún tipo de acuerdo con Sergio Massa. Más allá de esos acuerdos que se puedan dar a nivel partidario, ¿usted cree que en la provincia, por ejemplo, de Jujuy, los votantes del radicalismo, que han optado por el radicalismo en las elecciones a gobernador y que tal vez incluso optaron por la figura de Bullrich en estas últimas elecciones, pueden llegar a volcarse a la figura de Sergio Massa? ¿Usted que conoce la provincia? Bueno, yo recuerdo que en el 2015... en un acuerdo, digamos, que se hizo en la provincia donde Massa lo acompañó a Gerardo Morales en su candidatura provincial, Jujuy fue la única provincia del país donde Massa ganó para presidente. O sea que los votantes en Jujuy como que tienen un buen recuerdo y una simpatía por Sergio Massa ya de hace varios años. Y además entiendo de que el votante radical es un votante que, como nosotros desde el peronismo, somos gente preocupada por las cosas de la nación, digamos, preocupada por la educación pública, preocupado por la industria nacional, preocupado por la salud pública. O sea que yo creo que ese votante tendría que terminar votando hasta en defensa propia, digamos, ¿no? Y en defensa de su propia historia como movimiento político. No hay que olvidarse que Milei es un hombre que ha hablado muy mal de algunos hombres que nosotros miramos con admiración, aunque seamos de otro espacio político, como es el caso de Raúl Alfonsín. Claro, que ayer se celebraron los 40 años de la 40 votación años, y quería aprovechar para preguntarte qué estabas haciendo ese día o si recordás un poco la memoria de lo que significó para vos esa votación. Bueno, yo en esa elección estaba trabajando en la provincia de Salta para llevarlo de gobernador a don Roberto Romero, que fue electo gobernador en el retorno de la democracia. Yo estaba en la Juventud Peronista y estábamos trabajando electoralmente. ¿Y cómo fue armar campaña cuando estaba todo prohibido, en definitiva, y sobre todo las manifestaciones políticas? Nosotros, después de la guerra de las Malvinas, que empezó, digamos, a generarse de la posibilidad de actuar políticamente, yo vivía en esa época, en la guerra de las Malvinas, vivía en Río Cuarto. Volvimos a Salta y empezamos los compañeros peronistas a reunirnos. Me acuerdo en aquella época una visita de Felipe de Olindo Vittel, que un poco como que se había puesto al hombro, digamos, el PJ. Y bueno, arrancamos y empezamos a trabajar. En aquella época el proceso, una de las cosas que había hecho era destruir los padrones de afiliados de
del peronismo y de todas las otras fuerzas políticas. O sea que tuvimos que salir a reafiliar casa por casa, ficha por ficha, que fue un trabajo militante importante en aquel momento. Bueno, y después tuvimos que pasar las elecciones internas, que fue muy dura en aquella época. Nosotros tuvimos dos listas importantes, digamos, una lista del peronismo histórico, donde yo participé, que era la lista amarilla, donde además participaron otros hombres que después fueron importantes en la historia política de Salta, qué sé yo, San Millán, me acuerdo de Hernán Cornejo, me acuerdo de otros hombres, los Marocco, y por el otro lado una lista, la lista roja, donde se presentaba don Roberto Romero, con una conformación nueva, digamos, dentro de lo que era el PJ. Bueno, ellos ganaron la interna muy ajustadamente y después muy inteligentemente, digamos que a los perdedores, porque en realidad nosotros ganamos en la gran mayoría de la provincia, de los departamentos del interior. Perdimos fuertemente en la capital y en algunos departamentos chicos. Romero tuvo la habilidad, digamos, de convocar a todo el peronismo y trabajamos todos juntos para ganar las elecciones en esa oportunidad. Y bueno, ahí empezó la historia, digamos, del 82 en adelante. Hablando de peronismo y hablando de Jujuy, explíquenos un poco, cuéntenos un poco cómo es el mapa del peronismo jujeño a partir de estas dos fotos, ¿no? Peronismo intervenido, pero por otra parte un radicalismo jujeño que ha tenido relaciones políticas con el Frente Renovador en la provincia, ¿no? O sea, un tema, no le hablo de ningún tabú, sino digamos de algo que forma parte de la realidad política en Jujuy. ¿Cómo se está reordenando eso ahora, si es que se está reordenando, y cómo ha sido además el proceso dentro del PJ para afrontar ese proceso de coincidencias entre el Frente Renovador y el radicalismo? Bueno, lo que pasa es que esa situación se dio en el 2015, digamos, ¿no? Carlos Hakim. ¿no? Hakim, sí. Exactamente, Hakim, que fue defensor del pueblo de la nación. Correcto, y es hace casi 8 años vicegobernador de la provincia. Exactamente. En aquella oportunidad, digamos, a pedido de Sergio Massa, nosotros acompañamos, digamos, a Gerardo Morales, porque veníamos de un proceso en el PJ, de una expulsión, digamos, permanente de militantes, de compañeros de la dirigencia y demás. Tan es así que en aquella época se generaron varios partidos, digamos, peronistas que estaban fuera del PJ. Y en esa situación, nosotros que habíamos formado el Frente Renovador en el 2013, Massa nos pidió que lo acompañáramos a Morales en aquella oportunidad. Algunos hombres que arrancaron con nosotros terminaron siendo más radicales que Hipólito Yrigoyen. Y algunos otros rápidamente nos fuimos a la vereda del frente porque entendíamos que no era, digamos, al hombre que lo debíamos acompañar. Quedamos unos pocos, digamos, en mi situación, que yo fui uno de ellos, y otros se quedaron dentro del gobierno de Morales. Bueno, el vicegobernador también, que venía del mismo espacio nuestro, terminó acompañando estos 8 años. Y en esta oportunidad, Carlos Hakim, por ejemplo, está ayudando, digamos, en la campaña de Massa, después que pasó la coyuntura provincial, donde él fue electo, él tiene un partido propio que se llama Primero Jujuy, fue electo diputado provincial por su partido, y desde esa estructura está acompañando a Massa para presidente, digamos, ¿no? Y dentro del PJ, digo, hay toda una posibilidad de retorno de mucha militancia, de mucha dirigencia, que también están esperando que se resuelva el tema partidario para poder participar de la elección interna y ver cómo se conforman las nuevas autoridades. Reconstruir un poco el PJ jujeño. Sí, nosotros aspiramos a, digamos, nosotros tenemos partido del Frente Renovador en Jujuy, está a minutos, digamos, de que nos entreguen la resolución definitiva del partido. Tenemos una sede, que es la Casa Renovadora, que la estamos inaugurando en los próximos días. Mira. O sea que como estructura en la provincia tenemos, digamos, una más allá del PJ tienen su propia... Seguramente en el futuro, si las cosas salen como pensamos, caminaremos juntos, digamos, dentro de lo que es el movimiento. Pero con identidad propia. Pero con identidad propia, correcto. Diputado, ¿qué mirada tiene usted respecto a la reforma de la Constitución que se hizo en la provincia de Jujuy, teniendo en cuenta que, bueno, se dio en su momento un debate muy grande en torno a esa decisión que impulsó
el gobernador Gerardo Morales? Bueno, yo con varias de las cosas que se han definido en la Constitución estoy en desacuerdo. Nosotros lo planteamos en su momento. Es más, en esta elección provincial yo no participé dentro del Partido Justicialista. Nosotros, junto con el ex rector de la Universidad de Jujuy, Rodolfo Tequi, armamos, digamos, una lista que se llamaba Jujuy tiene futuro, una lista peronista, digamos, transversal, donde él fue candidato a gobernador, yo fui candidato a intendente por la ciudad capital. Pero lo más importante de esto, que llevábamos como candidatos a varios dirigentes, digamos, de los pueblos originarios, candidatos a convencionales constituyentes, porque nosotros entendíamos que se iba a discutir en la nueva Constitución algunas cosas importantes, como era justamente la posesión de la tierra, la explotación de los recursos que están en las tierras de las comunidades aborígenes. Y bueno, lamentablemente no tuvimos la posibilidad, digamos, de incluirlos en la constituyente. Y bueno, la Constitución está firme en este momento, pero bueno, estamos esperando ver cómo se puede llegar a algún tipo de acuerdo político, cómo termina resolviéndose esto para ver qué solución se le puede dar, ¿no? Te quería preguntar por último y agradecerte el rato aquí en Diputados TV. El candidato Sergio Massa plantea respecto de su gobierno, un gobierno de unidad nacional. ¿Qué implicaría para vos o qué supones que está tratando de comunicar el candidato de Unión por la Patria? Bueno, yo en algún momento me preguntaron y los mismos compañeros nos planteamos, digamos, qué va a suceder con esto. Yo entiendo que la Argentina está pasando un momento muy difícil. Y seguramente esto que hemos llegado a esta instancia, digamos, electoral, donde un hombre que viene de una fuerza, donde propone cosas que hasta son descabelladas, digamos, tiene un eco en mucha gente, es porque realmente hay mucha gente que está viendo mal la situación de Argentina. Y nosotros entendemos que en este gobierno de reconstrucción nacional que tiene que encarar Massa, va a necesitar, digamos, de hombres importantes que estén cerca de este pensamiento y de esta posibilidad, digamos, de reconstrucción. Y en esa instancia, convocar hombres valiosos de otras fuerzas políticas con las que podamos caminar juntos no me parece mal. Por supuesto, esto es una cuestión... yo recuerdo lo que pasó con la Alianza, por ejemplo, donde mucha gente, a Chacho Álvarez y a otros compañeros, lo veíamos con mucho respeto y terminó todo mal. O sea que hay que ajustar algunas cosas que básicamente pasan por lo programático, por lo ideológico, hay que tener, digamos, una coincidencia sincera y real y además la espalda y la vocación para bancarse seguramente las rispideces que generarán algunas cosas que habrá que hacer. Pero no lo veo mal, digamos, yo lo veo como una posibilidad sincera, digamos, que plantea Massa. Y entiendo que si realmente hay interés por las cosas de la patria, habrá algunos hombres de la otra fuerza que le pueda interesar, digamos, acompañarnos. Gracias, diputado Cantero, por este ratito aquí en la tercera edición. Sí, un gusto como siempre, muy amable. Lo vemos el jueves en la Asamblea Legislativa, la primera que te toca a vos, además. Sí, sí, estoy debutando. Mire lo que le toca para una Asamblea Legislativa. Sí, y te va a tocar discutir el presupuesto, te vamos así picantes. La verdad que lo mío van a ser pocos meses, pero van a ser muy intensos. ¿Qué le parece? Una muestra de lo que es acá el Congreso. Muchas gracias por el ratito. A ustedes, muy amables, muchísimas gracias. Bueno, y nosotros de esta manera vamos ya concluyendo nuestro trabajo aquí en la tercera edición de Diputados TV. Recuerden que mañana hay 2 comisiones para que sigan, 2 muy importantes, la de Derechos Humanos a las 2 de la tarde y a las 16 la de Educación, donde se va a estar debatiendo el financiamiento educativo. Así que anótense en la agenda y prepárense para el jueves porque aquí vamos a estar transmitiendo la Asamblea Legislativa, pero también la Asamblea, la reunión, en verdad, la sesión especial convocada para la jura de 2 diputadas y un diputado nacional que vienen en reemplazo de quienes están asumiendo otras responsabilidades. Así que llegamos acá ya con la agenda completa para la semana. Totalmente. Y bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves después de la asamblea. Totalmente, nosotros. Gaby, vos te veo el viernes. Sí, nos vemos el viernes. Que tengas una hermosa semana. Bueno, gracias igualmente. Y a ustedes también los dejamos aquí con la continuidad informativa de TV. Hasta luego.